Vamos a hablar en esta mañana acerca de el legado de un padre, el legado de un padre. Justamente en estas semanas, el domingo anterior, el sábado en la noche estaba acomodando todo lo que era el proyector y supuestamente hasta ese momento mi esposa iba a dar a luz el día martes 29, aniversario de Trujillo, ¿no? Pero el doctor dijo, no, hay un tema de preeclampsia y tiene que adelantarse el parto. Entonces me llama mi esposa y me dice, Gabriel, tenemos que ir a la clínica. Entonces yo, supuestamente ocupado, había planeado todo ya para que sea entre semana, pero no sucedió así. Y todos sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Él movió los días, las horas, y nació Alberto. Albertito nació el domingo pasado a las 8:15. Mientras aquí estaban alabando al Señor, estaba naciendo Alberto Esteban. Y como dice mi mamá, la pastora, es un niño especial. Tuvimos algunos percances en escoger el nombre. No sabíamos qué nombre ponerle, ¿no? Pero Dios nos mostró, movió por ahí también algunas personas, algunos consejos, etcétera, y lleva el nombre de mi papá, el segundo nombre del pastor Héctor Alberto. Y por eso es que hoy vamos a hablar un poco acerca de paternidad. Cómo es que Dios a través de estos años me ha ido formando, me ha ido enseñando, me ha ido ayudando a madurar acerca de la importancia que es ser padre. Y quiero que me acompañen en Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. ¿Llegamos? Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En resumen, para explicarles esta historia, la palabra nos habla de un hombre que vivió en los tiempos del rey Salomón, digamos, unas generaciones posteriores, la cual este hombre decidió reedificar, como dice aquí la palabra, reedificó Jericó. Si ustedes recuerdan, Jericó fue una ciudad que fue destruida, ¿verdad? ¿Cómo fue destruida? Dando las 7 vueltas, con trompetas, con el arca. Dieron las 7 vueltas y esta ciudad, el muro cayó, derribaron a los enemigos, destruyeron todo lo que había, pero se le ocurrió generaciones posteriores a este hombre llamado Hiel, se le ocurrió reedificar Jericó. Sin embargo, como acaba este versículo diciendo, conforme a la palabra que Jehová había dado por Josué, hijo de Nun, nos habla de que Josué había dado una profecía de que nunca se iba a reconstruir Jericó, y si lo hicieran, las personas que tratarían de hacer esto, pues iban a morir. Entonces este hombre y él, con la ayuda de sus hijos, reedificó Jericó, pero le costó la vida a estos 2 hijos. Uno se llamaba Abirán y el otro se llamaba Segub. Vamos ahora a revisar qué dice Josué 7:21. Josué, capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé.
Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Volviendo a la historia, cuando conquistaron Jericó, hubo un hombre, un israelita llamado Acán, que no obedeció el mandato de Dios, sino que escondió. Y dice que hubo muchas muertes por culpa de este hombre, y él llegó a tener que confesar que él había escondido algunos tesoros. Jehová les dijo, el Señor les dijo, destruyan todo, pero este hombre no lo hizo. Esta ciudad de Jericó era una ciudad maldita, un lugar de maldición. Por eso es que Jehová dijo, destruyan todo y que nunca más se vuelva a reconstruir. Jericó puede ser un lugar físico. Sabemos, los que conocemos la palabra ya muchos años, vemos que cada espacio físico tiene una potestad, ¿verdad? La ciudad de Trujillo tiene potestades territoriales, espirituales, por ejemplo, la idolatría. Hay mucha idolatría en esta ciudad. ¿Qué más hay? Hay delincuencia. ¿Qué más? Brujería, asesinatos. Y nuestra casa se puede convertir también en una Jericó si nosotros no nos cuidamos de que se convierta en una atmósfera de maldición. ¿A qué quiero llegar con esto? Vemos aquí en la historia que el legado de este padre fue un legado de maldición. Este hombre Hiel, que decidió reconstruir Jericó, hizo las cosas, pero le causó maldición a sus hijos, les causó la muerte. Entonces el legado de un padre tiene que ser un legado especial, un legado conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros? ¿Verdad? Nos ha entregado bendiciones. Si andamos en el camino correcto, pues esperemos las bendiciones de Dios. Pero si andamos en el camino equivocado, van a haber consecuencias. Este espíritu de Jericó menciona la palabra que este hombre tenía codicia, avaricia en su corazón, y no solamente eso, sino que ocultó las cosas. Cuando nosotros luchamos contra este espíritu de avaricia, pues tenemos que enseñar a nuestros hijos algo muy importante, que el amor al dinero no es lo más importante. No es lo más importante cuánto nosotros logremos acumular aquí en la tierra, sino cuánto nosotros podemos acumular de riquezas en los cielos. ¿Amén? ¿Cuál es nuestra riqueza espiritual? Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es mi riqueza espiritual? ¿Qué cosas he alcanzado hasta ahora? Si hago un análisis de mi vida espiritual hasta ahora, ¿cuántos discípulos, a cuántas personas he ayudado, a cuántas personas he podido compartir la palabra? ¿Cuál es la riqueza espiritual que tengo en mí que puedo también enseñar a mis hijos? Ese es un legado. Tampoco ir a los extremos y no sustentar a nuestra familia. Los extremos no son buenos. Pero lo que sí debemos enseñar es que el dinero no es lo más importante. Si hay algo que mi papá me enseñó, su legado es también eso. Que lo más importante, me dijo él, siempre ama a Dios, Gabriel, siempre busca de Dios, siempre ora, siempre haz lo correcto, siempre respeta a tu madre, siempre cuídala. Dios nos puede haber entregado muchas cosas, pero solamente somos simples administradores. ¿Qué somos? Simples administradores de las cosas que Dios nos ha dado. A unos les ha dado mucho, a otros poco, según la medida en que nosotros podemos ser fieles. Cuidémonos también de ocultar el pecado. En el contexto que hoy vivimos, en nuestra ciudad, en nuestro país, hay mucha idolatría, hay mucho sincretismo religioso, hay falsos ministerios, falsos profetas, hay personas que están desistiendo del Evangelio, que se están apartando del camino de Dios y son señales de los últimos tiempos. ¿Cuántos saben eso? Son señales de que ya pronto Jesús está por venir segunda vez a recoger a su iglesia, pero nosotros que estamos aquí tenemos que mantenernos fieles.
tenemos que mantenernos fieles a la palabra de Dios, tenemos que mantenernos fieles, pase lo que pase, haya pandemia o no. Yo estoy muy feliz por cada uno de ustedes que está aquí en este lugar, que decidió, a pesar de todo, seguir adelante. Amén. El año 2020 fue un año difícil para la iglesia. Desde inicio de año sufrimos muchas cosas, luego vino la pandemia, pero Dios siempre mantiene a la iglesia fiel. Amén. Dale un aplauso al Señor. La gloria para Él. Dios mantiene a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. Porque Él es el que nos dirige. Como decía muchas veces la pastora Rosita, Él es nuestro pastor. En el momento en que estuvimos pasando, ya en los últimos días del pastor Héctor, siempre recuerdo que estaba esa frase ahí al frente: Jehová es mi pastor. Al que nosotros tenemos que mirar siempre es a nuestro Jehová, el pastor de pastores. Amén. ¿Qué más hay en este tiempo? Hay sequías, hay hambre, hay enfermedad, hay muchas viudas también, muchos hombres han muerto, muchos hombres de Dios, pero hay también mucha falta de paternidad. Hay mucha falta de paternidad. Hay hijos que aún tienen problemas con los padres, que aún no se reconcilian, y aún hay otros hijos que nunca conocieron el amor de un padre. Tal vez los tuvieron en casa, pero nunca ese padre les mostró amor, nunca ese padre les mostró interés. Hay mucha desintegración familiar. Sin embargo, Dios nos ha traído a esta familia. Amén. Dios nos ha traído a la familia de Dios, donde unos a otros podemos ayudarnos, podemos soportar las cargas, podemos orar unos por otros. Aquellas adolescentes, encontrar un consejo en los hombres adultos, aquellas jóvenes, aquellas adolescentes pueden encontrar un apoyo en las pastoras, en las servidoras adultas. Y todo esto es parte de un plan, el plan de Dios, que quiere que nos sintamos en casa, que nos sintamos en familia, que no nos sintamos solos. Vemos aquí la historia que esta ciudad de Jericó, este legado que le costó la vida a dos hijos de un padre irresponsable, la reconstrucción del muro no fue resistido por nadie. En ese tiempo no hubo nadie del pueblo de Israel que dijera: no, eso está prohibido, no se puede volver a levantar esa ciudad de Jericó porque hay una maldición que Josué dio. Aquella persona que se le ocurra o que trate de reconstruir la ciudad le va a costar la vida. Pero esto fue un símbolo de que el pueblo de Israel había perdido el conocimiento y el respeto por la palabra de Dios. ¿No estamos viviendo el mismo tiempo, verdad? Donde es más fácil dar consejos, dar coaching, dar solamente frases bíblicas en vez de hacer un análisis, un estudio de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Verdad? En este tiempo se ha perdido el conocimiento de la palabra de Dios. Pero es por eso que la iglesia tiene programas para que todos nosotros podamos estudiar. La pastora Rosita estuvo dando no 4, no 8, sino 16 semanas de clases bíblicas acerca del libro de Romanos. ¿Cuántos de aquí aprovecharon esas clases? Muy bien. Y vamos a continuar este año, ¿verdad? Vamos a continuar con otra clase, pero lo importante es que entendamos, es muy esencial que cada uno de nosotros conozca la palabra de Dios. No solamente que conozcas un versículo, ya yo sé el Salmo 23 y el Salmo 1, es suficiente. No, necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no tenemos palabra de Dios, si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces vamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, cosas que nadie nos mandó a hacer, vamos a actuar de manera en que no debemos hacerlo. Pero con el conocimiento de Dios viene la sabiduría.
Entonces, vemos aquí que un padre puede llevar a su hijo a maldición o a bendición. Pero aquí tenemos que separar dos cosas. En primer lugar, como dijo la pastora hace un momento, una cosa es la salvación de nuestros hijos y otra cosa son las bendiciones que como padre podemos darles. La salvación es independiente de mí como padre. Si yo a Samuel o a Alberto lo presento ante Dios, no significa que él ya sea salvo. Él va a tener que tomar su decisión más adelante cuando sea consciente, cuando conozca lo que Jesús hizo por él en la cruz. Igual cada uno de nosotros que somos padres. Cada uno de tus hijos va a tener que tomar su decisión personal. Si él acepta a Jesús en su corazón y es salvo. Y por el otro lado está la parte de las bendiciones que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Eso sí depende de cada uno de nosotros. El otro, su salvación, no depende de nosotros. Sí podemos hablarles, podemos aconsejarles, pero ellos toman su decisión. Pero las bendiciones, nosotros somos responsables de cada palabra que sale de nuestra boca hacia nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tal vez no nos salió por ahí un insulto, una palabra fuerte hacia nuestros hijos y eso causó una herida? Tengamos cuidado. Si está bien, hay que corregirles. Muchas veces se necesita incluso la vara de la corrección, pero también tiene que haber una orientación, tiene que haber una instrucción de por qué les estamos corrigiendo. No en base a lo que nosotros creemos, sino en base a lo que dice la palabra de Dios. Hijo, mira, hiciste tú estas cosas, están mal, porque la palabra de Dios dice tal, ¿no? Porque a Dios no le gusta, no le agrada que tú hagas esto. Por eso es que yo te corrijo. En la Biblia encontramos al rey David y encontramos a su hijo Salomón, que le dio muchas alegrías mientras él vivió. Dios escogió a Salomón para que construyera el templo, pero luego de que David murió, este hijo empezó a desviarse. Y su desvío no fue por el dinero, su desvío no fue por otras cosas, sino por mujeres. Las mujeres desviaron el corazón de Salomón y lo llevaron a ser un hombre idólatra. Y este pecado arrastró a sus generaciones. 7 hijos posteriores a Salomón siguieron haciendo las cosas de manera equivocada, desagradando a Dios. David le dejó una bendición a Salomón, pero él no la aprovechó. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta mañana? Levanten su mano. Amén. Todos somos hijos, ¿verdad? Pero los que tenemos a nuestros padres vivos, aprovechemos las bendiciones que nuestros padres nos están dejando. Aprovechemos las bendiciones que nuestros padres nos dan. Aprovechemos cada consejo que tu padre o tu madre te está dando. Y lo digo personalmente, ¿verdad? Por lo que me tocó vivir con mi papá en sus últimos días. Padre, tú tienes que ser instrumento de bendición a tus hijos. Amén. Tenemos que ser instrumentos de bendición a nuestros hijos. El verdadero legado de un padre es un legado de bendición, es un legado de instrucción y un legado de educación. Las 3 cosas más importantes: bendición, instrucción y educación. Lo más importante no es el dinero. Tampoco lo más importante es que tenga una carrera. Lo más importante es la bendición que tú puedes dar a tus hijos y la instrucción en los caminos de Dios. ¿Verdad? Así no tenga dinero, así de repente no llegue a tener una carrera. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas buenas que no fueron a la universidad, pero que tenían un corazón recto, un corazón bueno, que sacaron adelante a sus hijos sin universidad, sin estudios, sin herencia, sin dinero, empezaron desde abajo y llegaron a ser de bendición a sus hijos? Entonces lo más importante no es ni el dinero, ni la educación,
sino la instrucción, la bendición en los caminos de Dios. Amén. Dale gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Porque la palabra dice que Dios nos da la habilidad para hacer las riquezas. Amén. Dios nos da la habilidad para hacer las riquezas. Entonces la fuente siempre va a ser Dios. Siempre el origen va a ser Dios. Lo principal va a ser Dios. En Hebreos 11 habla de Abraham. Dice que este hombre buscaba una ciudad espiritual. Él no buscaba algo terrenal, no buscaba algo físico. Él buscaba principalmente a Dios y Dios los bendijo. Fue el hombre más rico de su época, Abraham. Salomón también. Lo que buscó no fue la riqueza, sino buscó la sabiduría de Dios y Dios lo bendijo. La mejor herencia es la bendición. Si un padre muere, tal vez pueda dejar muchas riquezas, pero si muere dejando maldición sobre su familia, va a ser muy difícil y no va a servir de nada. Entonces, en primer lugar, padres, seamos de bendición para nuestros hijos, instruyamos en la palabra de Dios y en tercer lugar, demos una educación, que es lo más importante. Una esposa que tal vez tiene al esposo en casa, pero sabe que está haciendo cosas malas, que está en negocios malos, pero como este hombre le da dinero, dice, bueno, que siga haciendo lo que está haciendo, yo me hago de la vista gorda. O un padre que sabe que su hijo está en fornicación, que está haciendo algo malo, que de repente está metido en robos, en sicariato, en algo que no está bien, pues nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tengamos un corazón recto delante de Dios, porque lo mismo puede pasar dentro de la iglesia. Podemos tener discípulos, personas que están actuando de una manera incorrecta y nosotros, como en Jericó, estamos ocultando, ¿verdad? Ocultando el pecado, lo cual está mal, sino que en vez de eso debemos ayudar, decirle, hermano, tú estás yendo por el camino equivocado, regresa a Dios. Igual a nuestros hijos, hijo, estás haciendo algo que no está bien, tienes que dejar de hacer eso. ¿Qué cosas se toleran en nuestra casa? ¿Hasta dónde se tolera el pecado en nuestra casa? Y eso no es solamente para los jóvenes o los adultos, sino desde muy pequeños vemos que el enemigo está levantando cosas, está poniendo circunstancias. Lo veo en mi hijo Samuel de 5 años. Cualquier cosa que se pone en la televisión, ya está por ahí presentando brujería, presentando cosas de violencia. Entonces eso va entrando en el corazón de los niños. ¿Qué cosas se toleran en nuestra casa? Tengamos mucho cuidado con lo que nuestros hijos ven, con lo que nuestros hijos hacen. Ahora el internet es muy peligroso. Todo esto puede despertar cosas malas. La palabra dice que el hombre nace siendo malo, nace apartado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad y un deber muy importante con nuestros hijos. No permitamos el pecado, enfrentemos las cosas con autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Amén. Padres, Dios nos ha dado autoridad. Los hermanos mayores también. Dios nos ha dado autoridad para poder enseñar, para poder corregir con amor en nuestra casa. Y que ese sea el legado que tenemos en nuestra familia, ese sea el legado, lo que nosotros transmitamos a nuestra familia. No cualquier cosa, no de la manera en que el mundo lo hace, sino en la manera en que la palabra de Dios nos dice. Que no llevemos a nuestros hijos hacia una muerte espiritual,
sino que les ayudemos a que tengan vida en Cristo. Amén. Y la vida que Dios promete es una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Dale gloria a Dios. Yo quiero bendición para mi familia. Amén. Yo quiero bendición para mi familia. Repite conmigo, yo quiero bendición para mi familia. Amén. Voy a invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Vamos a orar, estamos iniciando este año hablando acerca de la familia y tenemos que recordar siempre, y por eso lo hemos puesto ahora al frente, año de abundante cosecha. Amén. Gloria a Dios. Este año tiene que ser un año diferente, un año mejor, mirando siempre al frente a Jesús, en primer lugar recordando que la primera responsabilidad que tenemos es con los que están cerca a nosotros, nuestra familia. ¿Cuántos de ellos necesitan conocer acerca de Jesús?